Empecemos Padre, porque contigo siempre, Señor, el completar de un día, el completar, Señor, de una semana, el completar de, de un año, siempre será una alegría para nosotros, la alegría de los cielos. Y esa alegría de los cielos será porque el que se acerca siempre eres tú, el que, el que toma la iniciativa eres tú, el que nos sirve eres tú, y el que nos da, Señor, antes que recibir serás tú. Por eso, Padre, recibe, Señor, la gloria, la honra de decirte sí, de decir amén, a un Shabbat, de decirte amén, Señor, a este séptimo mes, y de completar, Señor, estas cosechas de este tiempo, mirando la bondad, la misericordia tuya, pero llenándonos, Señor, llenando también el tono de tu gracia, de tu incienso, llenando, Señor, de las oraciones de tus justos, y, Señor, bendiciendo cada cosa que tú bendices, Padre, porque con amor infinito tú nos has amado, y ese es un buen amor, Dios de los cielos, y por ese amor mismo has, has dejado a un lado, has odiado, Señor, esos caminos extraños, para darnos siempre los caminos de vida eterna. Por eso, Padre, con un corazón agradecido, con un corazón renovado en ti, vamos permitiendo que cada día, Dios de los cielos, el afán de cada día sea nuestro separar, Señor, ese afán, porque cada día, Señor, tiene su propio afán, cada día tiene su propia malicia, pero Padre, en cambio eso nos recuerda que siempre, Señor, en ti, cada día tiene una nueva misericordia, y que, Señor, nuestro trabajo, ese trabajo que diariamente nos concedes, ese trabajo, Señor, de, de ser tus hijos desde el que hoy estamos completando, Dios. Y por eso todo lo que cansa, Dios de los cielos, en ti pueda encontrar esa carga ligera, ese peso, Señor, exacto. Y en ti, Dios, Dios bendito, ese yugo que es fácil, ese sea, Señor, por tu gloria. Y esa gloria, Padre, es la de este séptimo día que ya estamos por empezar, de este sexto, de este séptimo día, que es siempre, Señor, un día glorioso. Porque, Padre, el que construye, el que reconstruye, Señor, las ruinas de lo que estaba caído para levantar, Señor, lo que tú has construido, lo que tú has amurallado, ese siempre, Señor, será el que renueva nuestras fuerzas. Así que bendito es Dios de los cielos a tus hijos que, trabajados y cansados, pues vuelven al trabajo verdadero, a ese Señor que llena nuestro espíritu, que llena nuestra alma, que llena nuestro ser, que es, Dios de los cielos, el poder conocerte. Que se gloríe, Señor, el pueblo santo por conocerte. Y qué mejor conocerte, Dios, a través, Señor, de lo que miran nuestros ojos. Porque, Padre, lo que vivimos es a través de lo que has alumbrado nuestras vidas. Y, Señor, y este tiempo, Padre, que se va completando, pues, Padre, sea siempre el de esa cosecha. Y sea alegría, Señor, entre mis hermanos y mis hermanas. Porque, Padre, lo único que podemos hacer es volver a quien es nuestro Padre Celestial, al que nunca nos deja con las manos vacías, al que llena nuestra alma y nuestro espíritu, y al que está dispuesto nuevamente esperándonos para llenarnos, Dios de los cielos. Porque bendito seas por esta santa convocatoria, bendito seas, Señor, por estos moeds, bendito seas, Señor, por estas tiendas, Dios, y sobre todo bendito sea por tu voz, que en nuestro corazón, que en nuestra alma, que en nuestro espíritu va cobrando siempre fuerza para dar el sonido, porque así, Señor, como tocaron las trompetas y han puesto, Señor, un fundamento santo, así, bendito Padre Celestial, pues esa arca, ese pacto, esa misericordia, vuelva a tu propiciación, y de tu propiciación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, volvamos a caminar y volvamos, Señor, a recorrer ese silencio, Señor, de tu amor, que por amor, Padre, callas o acallas, Señor, la maldad y la injusticia, pero esa voz, Señor, de la vida, que, Señor, que con cánticos, que con alabanza, que con bendición, que con gritos de júbilo, Padre, rodean, edifican, para caminar tu reino y tu justicia, para caminar el estado de tus pies, para edificar, Señor, y gozarnos, porque en lugar de esos muros caídos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos un reino inconmovible, y porque, Padre, eso nos permite levantarlo santo. Y, Señor, bendito seas por alumbrar nuestras vidas, darnos de tu espíritu,
Y Señor, al bendecir, pues caminar rodeando, porque con cada rodearse el Dios de los cielos sea como el de ese varón, como el de ese prevalecedor, que prevalezca, Señor, tu gloria, y de cada mujer, Dios de los cielos, como esa mujer, como ese fuego santo, como esa ofrenda, Señor, cercana a ti, que se levante, Señor, esa mujer, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas porque ese varón y esa mujer, ese Señor es nuestro memorial, que esa es nuestra fe, que trabajamos, Padre, para un Padre bondadoso que nos recompensa, que abrimos, Señor, el día para aquel que nos da, Señor, de su espíritu, que, Señor, abrimos nuestra boca para aquel que llena, Señor, de su aliento y de su voluntad, y de que caminamos, Padre, para aquel que nos dio su reino y su justicia, para que su voluntad siga siendo nuestra voz, que venga nuestro Señor Jesucristo, y para su venida, pues, Padre, sea la aceptación de lo que en cambio tú trae, Señor, a nuestras vidas cada día, Dios, el bien, la misericordia, la bondad, la justicia, el reino, Dios de los cielos, y Señor, a tus ángeles, a tus mensajeros de tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, empezamos, Señor, y sea completo siempre, porque tú eres lo que nosotros, Señor, nos llenamos de alabanza, de gloria y de honor, porque tú, Señor, eres el que llenas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Este es el último, o mejor dicho, esta es la antesala del Shabbat, a la antesala al Yom Kippur. Es decir, tenemos este Shabbat y luego ya tenemos nuestro culto del día domingo y el día martes, como comentábamos, el martes igual, como lo dice la Biblia en Levítico 23. Así que vámonos a Levítico 23. Y claro, la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿O qué es lo que usted, o qué es lo que Dios nos está mostrando de Levítico? Perdón, de Yom Kippur. Así que dice el día de la expiación. El verso 32. Vamos a empezar por el verso 32 para que ahí vayamos preparándonos. Será un, yo tengo aquí, será un Shabbatón, un Shabbatón, se podría decir. Así es como lo tengo. Será un Shabbatón, será un día de completo de reposo para ustedes, para vosotros. Y humillaréis vuestras almas, tengo yo. A los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra tarde, guardaréis vuestro reposo. No sé si tiene alguna versión eh, complementaria o Shabbatón. Yo también tengo día de reposo. Eso es Shabbat, Shabbatón. Pero, claro, pero tú debes tener, o sea, algo más de día de reposo. ¿Cómo Día de que? reposo será a vosotros y Ah, afligiréis vuestras almas. pero solamente tiene día de reposo. Ajá, solo eso. Otra versión, tal vez, por favor. 32. ¿Puedo leer, Pastor Marquito? Con gusto, claro que sí, también. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas. Día de reposo será vosotros. También, pues en el mismo sentido, alguien más, tal vez otra versión. En esta Bueno, otra le encontré sábado de sábados. Será a... exacto. Shabbat, Shabbat de Shabbat, así es. Entonces, por eso es lo que me llama la atención, porque en la que yo tengo, por lo menos le ponen completo reposo. Y claro, dice, y humillaréis, yo tengo. Entonces, por eso es lo que consideran un día de humillación, ¿no es cierto? Pero, pero de humillación tenemos que justamente ver qué es lo que usted ha aprendido, qué es lo que qué es lo que Dios le está compartiendo con respecto
al Yom Kippur, que así es como se llama este día. Y claro, lo otro que les hacía notar es que empieza, dice, a los 9 días del mes por la tarde. Entonces, este día es más específico todavía porque empieza desde el día anterior, ¿no? Es decir, la tarde, eh, al empezar el día 9, específicamente es el día 10, pero aquí lo recalca, empieza en la tarde del día 9 y el día 10 es el que corresponde. Por eso nosotros el el día martes, nosotros estaríamos ya empezando igual justo a las 6 de la tarde, que es la hora en que corresponde a la tarde y ya empieza el día 10, que corresponde al martes y miércoles. Así que, eh, dice, guardaréis vuestro Shabbat. Bueno, entonces, como es, como es este Shabbat, así que este Shabbat, mire, es la antesala de este Shabbat de Shabbat. Por eso también este Shabbat es importante. Y por eso sí me gustaría saber qué es para usted, qué es lo que es el día del Yom Kippur, qué es lo que usted ha leído, qué es lo que usted sabe del Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? ¿Qué es el día? Como decíamos, nombres, usted lo va a encontrar día del perdón, día de la expiación, día de la propiciación. ¿Qué es para usted? ¿Qué es lo que ha leído? ¿Qué es lo que usted nos puede compartir? ¿Por dónde empezamos? Mía, tal vez. Sí, está bien. Lo que yo entiendo de momento es que es una fecha santa, es una convocatoria que es dada a los hijos, en donde se cumple la palabra de Dios y uno como hijo no va con las manos vacías, va con las manos llenas y además mostrando todo lo que nosotros hemos generado. Em, ajá, y gracias a ese estar, a ese compartir, nosotros podemos tener una nueva generación. Ajá, un Amén. nuevo generar, un generar, ajá, agradable a Dios, para la derecha. Así es lo que yo entiendo. Eh, entonces, gracias, Mía. Súper bien, porque no solo es Yom Kippur, sino que es parte de las celebraciones de las santas convocatorias. Las santas convocatorias es la medida. Eso, las santas convocatorias son la medida. Y esta son la medida son una medida de Dios y de nosotros. Son una medida de llenura o de vacío, así se podríamos decir. Así que si estamos vacíos, pues chévere. Si falta la medida, chévere. Tenemos unos días para completar la medida. Y chévere si falta esta medida porque más bien la medida o los vacíos se están completando porque en ese día más bien es un día de completamiento. O sea que esa es nuestra alegría. Así que con mucha más fuerza, pues completar para completar ese día. Entonces, y por eso también el Shabbat, mire, y por eso, mire, si hablamos de completamiento, este día es Shabbat de Shabbat, lo que se conoce como Shabbatón, le dicen, ¿no? Pero un Shabbatón es un Shabbat de Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? Es un completamiento de completamientos. Entonces, por ahí, eh, muchas gracias, Mía. Eh, Súper bien. ¿Quién más nos quiere compartir? Eh, tal vez, tal vez Natalie. Nati, ¿qué es para usted el Yom Kippur? ¿Qué ha oído? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído? Marquito, para mí Yom Kippur es no solamente la fiesta, buenas noches con todos primero, Bendiciones, perdón, bendiciones. ingresé tanto, bendiciones. Es la fiesta donde el Señor nos demuestra su gran compasión. Para mí es eso, una gran compasión, una gran misericordia, el gran amor que nos tuvo dejando a su Hijo, muriendo en esa cruz y que nos permitió ser libres y dar libertad a los cautivos. Es para mí, Yom Kippur. Mm,
Chévere, Nachi, súper bien. Carmita, ¿qué es para usted Yom Kippur? De que para mí es una conmemoración de trompetas y de una santa convocación y que nos lleva a una salida, de ver un camino, dejando todas las cosas y que Dios nos está haciendo ver que Dios nos tiene, podemos ver la gloria del Señor, el poder del Señor y la presencia en nuestras vidas, Amén. que nos Amén. ama y nos tiene un amor incomparable. Muchas gracias. ¿Alguien más que voluntariamente quiera acotar alguna cosa con respecto al Yom Kippur que haya leído o que haya aprendido de alguna forma? ¿O alguna cosa que nos quiera compartir? Bueno, entonces, lo que sabemos del Yom Kippur es que lo importante del Yom Kippur es que hasta antes de Cristo, obviamente, lo ejercía el sacerdocio. El sacerdocio normalmente ¿cómo lo llevaba a cabo el Yom Kippur? El Yom Kippur era la entrada de una vez al año. Eso es lo que más está marcado en la Biblia. Sí, le pasamos, lo que votaron le pasamos, debe estar por ahí. Entonces, lo que marca el Yom Kippur es justamente esa exclusividad de una vez al año, tanto en toda la Biblia, lo que se marca el Yom Kippur, es el acontecimiento que ocurría una vez al año. Ese es como se marca. Entonces, una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y entraba para hacer propiciación. Entonces, claro, y viene Cristo Jesús y se rompe, dice, ¿no es cierto? Y ahora nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo. Pero ahí viene la cuestión, ahí viene la pregunta, ¿cómo, cómo este acontecimiento del día Yom Kippur, cómo se desarrolló, cómo cambió o cómo renovó Cristo Jesús? ¿Cuál fue el acontecimiento? Entonces, a qué afectó este acontecimiento? Y por eso nosotros tenemos que ver justamente en Levítico lo que nos dice, ¿no es cierto? Levítico capítulo 23. Leíamos, de la tarde a la otra tarde, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, el día de propiciación. Será una santa convocatoria para vosotros y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida. Así que, ¿qué es una ofrenda encendida? Esa también sería otra pregunta. Tampoco haréis ningún trabajo en este día porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Señor vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y a cualquier persona que haga un trabajo alguno en este mismo día, esa persona la exterminaré de entre tu pueblo. No haréis pues trabajo alguno, estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Ese día será de completo de reposo para vosotros y humillaréis
vuestras almas a los 9 días del mes por la tarde, de una tarde a otra, guardaréis vuestro reposo. Entonces, aquí hay un asunto de propiciación, un asunto de expiación. Y obviamente hay un asunto de trabajo, porque nos habla también de esta parte del trabajo. Y claro, el reposo conjugado con el trabajo, no haréis ningún trabajo. ¿A qué se refiere con este tipo de, con este trabajo, no? A qué, a qué parte, qué parte cambia aquí? ¿Qué concepto de trabajo cambia aquí? Y otra de las cosas, presentaréis una ofrenda encendida. Por ahí es como estábamos viendo el día martes. ¿Qué es una ofrenda encendida? Ustedes 23:37. Yo tengo presentaréis una ofrenda encendida. ¿A qué se refiere con una ofrenda encendida? El acercamiento. Sí, perfecto. Un acercamiento. ¿Quién tiene que acercarse? Un acercamiento. ¿Qué tipo de acercamiento? Ahí sí sería solamente los que pueden acercarse. Porque si están encendidos, es como que creo que es como la condición. Exactamente, por ahí va. Por eso, mira, una ofrenda encendida. ¿Alguien tiene alguna otra cosa, algo diferente de ofrenda encendida? Mira lo que va a decir un acercamiento encendido, se podría decir. ¿Cómo es este acercamiento encendido? Otra versión. ¿No? Todos tenemos la misma. Marquito, Dígame, Daniel, por favor. buenas noches. Marquito, yo tengo ofrendas por fuego. Ofrendas por fuego. Ah, interesante. ¿Cuáles son esas ofrendas por fuego? Marquito, yo he entendido siempre, perdón, que la ofrenda encendida somos nosotros mismos, las que llevamos espíritu. Ese es, y el espíritu correcto. Perfecto. Y Nati nos hablaba de la propiciación en el sentido de la misericordia. Entonces, por eso tenemos que hacer también diferenciar el sentido de la misericordia y el sentido de la propiciación. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué opinan? Entonces, la misericordia de Dios Es y la gracia. es la gracia, pero no es el día de la gracia, no es el día de No, la misericordia, es el día es el Yom Kippur, si no se llamaría Yom sí, sí, Haná, sí. Yom Gesed, Yom Haná. ¿Por qué es el día de la propiciación? Y claro, aquí vemos una ofrenda encendida. ¿Y qué tipo De ofrenda. qué tipo de ofrenda? ¿Qué opina? Ofrenda de primogénito. Yo he tenido anotado desde hace años en la ofrenda presentada para el santuario. A ver, Entonces, este tema no hemos topado de la ofrenda encendida. Y claro, aquí estamos viendo que tiene que haber de por medio, tiene que haber espíritu. Entonces, este espíritu, este fuego,
nos lleva a un acercamiento. Pero este acercamiento, ¿con quién tiene que ver? ¿Con quién tiene que ver más este acercamiento, podríamos decir? ¿Con el hombre o con la mujer? ¿A quién se refiere más? Al hombre parece. Al parecer al hombre. Sí, porque habla del sacerdocio. Ajá. Y claro que si es sacerdocio, es por la mujer también. Entonces, por eso esta ofrenda encendida, pues este acercamiento encendido, esa es la palabra, este acercamiento encendido está en función de unidad, en función de espíritu. Y claro, este acercamiento encendido se refiere a la mujer, más se refiere a la mujer que el hombre. Entonces, y ahí tendríamos que ver el hombre, en este caso, a ver, ¿cómo explicamos este asunto? Estamos viendo que no se puede a un acercamiento, no se va con las manos vacías, ¿no? Pero no es del sentido del vacío, sino es del sentido de acercamiento, es del sentido de fuego, es del sentido de ofrenda, es del sentido del alma, es del sentido de la vida. Entonces, eh, esta ofrenda, este acercamiento, se podría decir que tiene un fuego extraño que hay que sacarlo y un vacío también que hay que sacarlo para que sea un día, un día de acercamiento. Ah, así que, eh, ¿cómo le podemos, le podemos poner en este sentido? ¿Cuál es vámonos a ver. Vámonos al sentido de la propiciación. Entonces, ¿cuál es el sentido para entender esta parte del fuego del acercamiento? Entonces, resulta ser que el sumo sacerdote tenía que acercarse y era el único que podía acercarse. Pero dice, traerás una ofrenda encendida, entonces el sacerdote tenía que traer. Y, y claro, una vez al año, y tenía que entrar en el lugar santísimo. ¿Cuál era la idea que entre en el lugar santísimo? ¿Para qué tenía que hacer? ¿Cuál era la propiciación que tenía que hacer en el lugar santísimo? O sea, ¿por qué se presentaba el sacerdote una vez al año? Esa es la pregunta. Ajá, ajá. ¿Por qué una sola vez al año? Marquito, no era porque la ofrenda tenía que ser de un año. Eh, no, la propiciación. La ofrenda no tenía que ser de un año, no necesariamente por un año de la ofrenda, ¿no? ¿Por qué una vez al año? Ahí viene lo que usted decía de medida. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, una vez al año, podía entrar en el lugar santísimo. Así es como, así es como estaba establecida la concepción de este tema, que solamente una vez al año se podría entrar en el lugar santísimo. Entonces, el resto del año solamente se podía entrar al lugar santo. ¿Ya? Así que al lugar santísimo
al lugar santísimo el sacerdote solamente podía entrar una sola vez. Entonces, ¿por qué solo una vez? ¿Y por qué el resto de ocasiones se entraba más rigurosamente? Porque era el día. Entonces era el día de máximo acercamiento. ¿Sí? Era el día de más cercanía. Entonces, para Dios y para Cristo Jesús, había un tiempo de máxima cercanía. Pero esto no quería decir que Dios no haya querido que siempre haya esta cercanía. Sin embargo, siempre estuvo establecido que haya un día de santuario. Entonces estamos hablando de máxima cercanía, estamos hablando del lugar santísimo, estamos hablando de santuario, estamos hablando de unidad. ¿Ya? Así que Marquito, y sí, cuando era, o sea, eso es antes de la venida de Cristo, ¿no es cierto? Una vez ajá. al año. Y después también. Y después, O sea, me refiero si después de Cristo igualmente es una vez al año que se puede entrar al lugar santísimo. ujú, y no necesariamente. Entonces, Cristo Jesús abrió el espacio, abrió la puerta, pero obviamente eh, al abrir la entrada del lugar santo y del lugar santísimo, vámonos al libro de Hebreos, ¿no? Aquí, vámonos al libro de Hebreos para leer. Mi mami en el chat pone que porque la santa convocatoria es perpetua y es cada año. A la pregunta que hizo supongo. Perfecto, correctamente. Entonces, el hecho, Katia, completamente de acuerdo. El hecho que Dios haya abierto el camino no hizo que se haya quitado el Yom Kippur. Por el contrario, el Yom Kippur nos dio el acercamiento para que ese acercamiento sea una constante. Y ese, como decíamos, pues rompa. ¿Qué es lo que tiene que romper? La generación. ¿La generación de qué? La generación de la generación de la humillación, la generación de el cambiar la humildad, el cambiar o el mirar las dos caras de la humildad, digamos, de la aparente humildad, porque la humildad obviamente siempre va a ser acercamiento, pero vemos que la humildad se va convirtiendo en humillación. Entonces, este día es nuevamente de reforzar el acercamiento para que la humildad sea, eh, sea contraria a la humillación. Pero correctamente, es decir, no se eliminó. Y en cambio, pues en todo el sacerdocio antiguo y hasta que venga Cristo Jesús, estamos hablando de una de las estructuras más fuertes, de una de las estructuras más fuertes, si una de las generaciones más fuertes, una de las cosas que se tiene que romper es el asunto de la humillación. Es decir, el Yom Kippur lo que hace es mantener la continuidad de lo que es la verdadera humildad, mantener la continuidad de lo que es el acercamiento, mantener la continuidad de lo que es, en dónde está basada el acercamiento, en dónde está basada
o la humildad. Correcto. Así que Levítico. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por cierto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo no termino de entender todavía. Que le estoy Coméntame. tratando de empatar el tema, pero no sé. A ver, verá, para mí propiciación viene de propiciar, ¿no? Es Ajá. como a que sea posible algo, a dar apertura o que sea conocido y se establezca eso por cada año. Eso es propiciatorio. Mm, No, Entonces, es buena la pregunta. Entonces, propiciación suena mucho a expiación. Entonces, y todo y toda esta, eh, estos términos, ¿no? Que parecen los mismos y que son un poquito difíciles de entender. Pero nosotros tenemos que ver el propiciatorio. Entonces, ¿qué es el propiciatorio? Para entender el día de la propiciación. ¿Y quién se acerca al propiciatorio? ¿Ya? Así que, ¿qué es el propiciatorio? alguna vez El usted lu- decía que es la expiación. A ver, Erika, usted sabe. Perdón, es el lugar de acercamiento. Es un, gracias. Es el lugar de acercamiento. Muy bien. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? ¿Alguien más? O sea, con lo que dijo Erika, es el lugar de acercamiento. Perfecto. Pero, ¿qué más es el propiciatorio? Y volvemos con lo que dijo Erika. ¿Qué es el propiciatorio? Daniel, ¿qué es por el propiciatorio para ti? Es lo que cubre. Es lo que cubre. Entonces, mire, es el lugar de acercamiento. Pero únale con lo que dijo Erika. Es el lugar de acercamiento para cubrir, o es el lugar que cubre. ¿Qué cubre qué, Daniel? ¿Puedo decir yo? Claro, Erika. Sí, sí, Erika, Que, siga cu- nomás. que cubre el pacto, Que cubre el pacto. Exactamente. ¿Y qué es la el unidad, pacto? la Que unidad. que cubre la unidad. Entonces, con esto, con lo que acaba de decir Erika, ya cambia por completo. Porque vemos que ese lugar, que ese sitio de acercamiento, ese siempre va a ser vigente. ¿Y quiénes pueden llegar a ese sitio de acercamiento? ¿Quiénes pueden llegar? Los hijos, Los hijos. Los hijos. Ah, ¿y cuál es la los que se condición? acercan. Pacto. Entonces, el que se acerca, entonces vamos con Erika. El que se acerca, resulta ser que solamente una vez al año se acercaban los sacerdotes al lugar de acercamiento. ¿Y hasta dónde llegaban? Hasta el propiciatorio, ¿Usted cree que llegaban hasta el propiciatorio? porque ellos se encargaban de poner la sangre en el propiciatorio, ¿no? Pero no llegaban al propiciatorio. Bueno, por lo menos al lugar santísimo, al lugar santo santo. Por lo menos al lugar santo santo. Exactamente. Entonces, ahí viene. El momento que Cristo, por eso es muy dable lo que dice Katia, porque el momento que viene Cristo abre la entrada. ¿Hacia dónde abre la entrada Cristo Jesús? Hacia el lugar Hacia el lugar santísimo. santo santo, ¿sí? Y mi pregunta, ¿hacia el lugar santísimo o hacia el propiciatorio? Yo creería que está el propiciatorio, porque él es el que tiene la llave para hacerlo. Entonces, por eso, ¿quién se acercó al propiciatorio? ¿Cuándo? ¿Quién se ¿Cuándo Cristo? acerca? Ah, Pues, Cristo los que están es- con Cristo. Entonces, los que están con Cristo deberían acercarse al propiciatorio, pero se acercan al santuario. Y ento- eh, entonces ahí vemos que no entendemos todavía lo que es el propiciatorio. Entonces, el lugar, pero al mismo tiempo era un objeto
que cubría otro objeto. Entonces, ¿qué objeto era este propiciatorio? Este propiciatorio, ustedes recuerdan, el arca y encima estaba una construcción de oro puro, que era, se puede decir la tapa, pero no es tapa, sino que es propiciatorio. Entonces, ¿qué acercaba el propiciatorio? ¿Qué cubría el propiciatorio? El propiciatorio cubría lo que había dentro del arca. Entonces, ¿qué era lo importante del arca? ¿Lo que había dentro del arca o lo que estaba encima del arca? Lo que estaba dentro. Las Lo dos que- cosas. Y era el Exacto. pacto lo que estaba ahí. Exactamente. Entonces, ¿qué estaba dentro del arca? Dentro del arca, como lo dice el libro de Hebreos, permítame un segundo. Vamos al libro de Hebreos. Ya, libro de Hebreos capítulo 9. Ahí estamos. Hebreos 9, ¿verdad? Ujú. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta todo de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar un culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto. El camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia que practica este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el pueblo impuestas hasta el tiempo de reformar. Pero cuando apareció Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre la carne, sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos al 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar, no entró en un lugar santo hecho por manos, no representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como sumo sacerdote, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario subir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una vez. Y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados, aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente esperan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de la sangre? ¿Cuál era el propósito del sacerdocio? Purificar. Mm, Que se pueda tener ese acercamiento no solamente una vez al año como antes, sino dejar abierto. ujú. Entonces, el objetivo, O sea, tal vez santificar. santificar. Pero la santificación tiene un objetivo que se llama propiciación. ¿Sí? Pastor, una pregunta. En el Antiguo Testamento leyendo, tenemos el lugar santísimo y el lugar santo, pero solo los sacerdotes, el sumo sacerdote podría entrar a dejar la ofrenda, ¿sí? Ante el Señor. Pero con la muerte de Cristo Jesús y regando su sangre, Él nos libera de ese lugar para nosotros, rompiendo el velo, poder hacer propiciación directamente al lugar santísimo, Ujú. ¿sí? Nosotros estamos celebrando una santa convocatoria, ahora eso, creo yo, precisamente para eso, para ver que el velo estuvo roto, ya está roto, y nosotros podemos acercarnos al lugar santísimo con nuestra ofrenda. La ofrenda, creo yo, la que uno puede ofrecerle al Señor, es un corazón contrito y humillado, ¿sí? Para hacer propiciación con Él, para estar junto con el pacto. No sé, Mm, tal vez digo yo lo que pienso yo. Ya, perfecto. Mire, estamos hablando de todo, estamos hablando de lo que gira en torno al día, al Yom Kippur. Todo lo que gira en torno al Yom Kippur es la propiciación. Entonces, ¿qué es la propiciación? La propiciación no es la entrada al lugar santo. La propiciación no es la entrada al lugar santísimo. La propiciación no es la sangre. La sangre, la sangre sirve para hacer propiciación. Pero la propiciación, ¿para qué sirve? Eso es lo que nosotros podríamos ver. ¿Para qué sirve la propiciación? Para un acercamiento. Usted lo ha dicho. Entonces, Una acción agradable a Dios. no es para acciones agradables a Dios, no es para hacer la voluntad de Dios. Todo esto gira para propiciación. Y como dice Erika, para hacer acercamiento. Y como dice, para hacer propiciatorio. Entonces, por eso, a ver, vámonos a lo que es el propiciatorio. La primera, hasta aquí viene el problema. Entonces, nuevamente, ¿para qué es el sacerdocio? Para hacer propiciación. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para hacer propiciación. ¿Para qué se rompió el velo? Para hacer propiciación. ¿Para qué la entrada al lugar santo? Para hacer propiciación. ¿Para qué la entrada al lugar santísimo? Para hacer propiciación. ¿Y qué es hacer propiciación? Eso es hacer propiciación. No es ninguna de las cosas, sino hacer propiciatorio. Entonces, ¿qué es propiciatorio? Y ahí vámonos para ver lo que es propiciatorio, porque es el día. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos y demos nombre a las cosas. No es el día de la sangre, no es el día único del año, es el día de la propiciación. Y si es el día de la propiciación, es el día del propiciatorio. Y si es el día del propiciatorio, es el día del máximo acercamiento. Entonces, como dice, ¿cuál es nuestra ofrenda?
Nuestra ofrenda, escuchen, nuestra ofrenda es nuestro máximo acercamiento, nuestra máxima humildad o entonces, ¿cuáles serían los impedimentos? Los impedimentos serían nuestros alejamientos o nuestras humillaciones. Entonces, no es un día, el requisito de la propiciación es, cuidado, lo que aleja, lo que impide la propiciación es, ¿qué es? Lo que impide la propiciación se llama humillación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, entonces, vamos. El sacerdocio era un sacerdocio de acercamiento una vez al año. Los sacerdotes se acercaron. Sí. Sí. Debían ¿o no? acercarse, pero no se acercaron. No se acercaron. ¿Por qué? Porque de por medio, ¿qué había? ¿Humillación o alejamiento? Humillación. Humillación, exacto. Entonces, al haber humillación y al haber una falsa humildad, ¿qué faltaba? Faltaba propiciación. Vino Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino con su sangre. ¿Y su sangre para qué vino? Para acercarnos. O propiciatorio. Exacto. Vino para que haya un acercamiento. Y entonces, ¿a qué sangre se refiere? A una sangre propicia. Entonces, ahí vamos con la sangre de Cristo. ¿Cuál es la sangre propicia de Cristo? ¿Cuál? La que se derramó y se quedó ahí, o la No. que produce un fruto. La que produce, la que genera, edifica. Por eso estamos en eso clarísimos. Así que vámonos al objetivo del propiciatorio. ¿De acuerdo? Éxodo capítulo 25. Lo primero que le dice que haga, ¿qué es? Lo primero que le dice que haga es el arca del pacto. Éxodo 25:10. Dice, ¿para qué es el arca del pacto? Ya todos sabemos, ¿para qué es el arca del pacto? Lo leímos en Hebreos, ¿no es cierto? El arca del pacto es para contener. ¿Qué contenía el arca del pacto? Contenía la urna, contenía la vara, contenía las tablas y contenía el maná. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, el propiciatorio. Vamos con el propiciatorio. ¿Para qué es el propiciatorio? Vamos desde el 17. 25:17. Harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado de martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas uno al frente del otro. Todos los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. ¿Para qué es el propiciatorio? Hasta aquí. ¿Para qué es el propiciatorio? Para cubrir el arca. Para que estén los querubines. Ah, interesante. ¿Para qué es el propiciatorio? Para un encuentro, Marquito. Para un encuentro y una purificación. Ya Pero, lo leyeron y esos ya lo leyeron querubines, todo, ¿verdad? ¿Ah? esos querubines, ¿qué significan? Vamos con el 21. ¿Qué significan esos querubines? Pregunta, ¿qué significan esos querubines? Erika. ¿Qué será la unidad? ¿Representan eso? No sé. ¿Ya? El testimonio. El testimonio, bien. Los que guardan. Los que guardan, bien. Juan Vicente, ¿qué significan los querubines? Porque en alguna parte Los de la que palabra guardan, dice. Los que guardan, los que unen, los que cuidan, Ya. los que Entonces, hacen unidad.
Los que hacen unidad. Es muy que bien. yo digo, en alguna parte de la palabra dice que no hay que hacer imagen de nada y a la final esos son como imagen. Verá, primero, ya ve, aquí, entonces lo que le dice aquí dice, harás un propiciatorio, perdón. Entonces, harás un propiciatorio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué es el propiciatorio? Ya vemos los querubines. Luego, vamos con el 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Para qué es el propiciatorio? Pero el último. Para unir. Para guardar. Exacto, pero el último. Ahora sí lea el último, por eso lo que decía Adri y lo que decían los demás. Éxodo 25-22. ¿Quién quiere leer? Yo tengo, y de allí me testificaré a ti, y hablaré contigo de sobre el asiento de la reconciliación, de entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Yo tengo diferente. Dígalo, por favor. Dice, yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Amén. Entonces, Padre. Entonces es un lugar de reunión. Ya, entonces, por ahí ya nos vamos entendiendo. Entonces, Padre, vamos a orar porque ya empezamos el Shabbat. Y Padre, bendito seas, porque ¿qué podemos decirte, Señor, si no sé propicio, Padre? Sé propicio a nosotros pecadores, sé propicio a nuestros alejamientos, sé propicio, Señor, a nuestros vacíos, sé propicio a nuestro fuego, sé propicio, Señor, a nuestras vidas. Y qué mejor que este Shabbat, que nos acerca el Shabbat de Shabbats, que nos acerca, Dios de los cielos, a tu día de propiciación, para que en el nombre de Cristo Jesús vuelva, Señor, se levanten las puertas eternas, los dinteles, para que tus hijos se levanten, Dios de los cielos, para que tu casa, Señor, para que tu reino y tu justicia nos haga ver cuál ha sido nuestro trabajo y nuestro trabajo seguirá siendo nuestro trabajo, el de ser tus hijos y el de acercarnos como tales, para, Señor, a este mundo, Dios de los cielos, mostrar el gran amor que tú nos has tenido enderezando los caminos, Padre, en nuestro corazón y haciendo de nuestro corazón, Señor, ese lugar de propiciación y de encuentro. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo, Padre, a los hijos de la casa del Labá. Yo bendigo, Dios de los cielos, que, Señor, por cada uno de nuestros vacíos, nuestras inseguridades, tú nos devuelves la posición de hijos. Yo bendigo, Padre de los cielos, que eso nos anima para seguir siendo lo que somos, de espíritu y verdad, que movemos, Señor, los cielos, que movemos la tierra, Padre de los cielos, para quitar esos huéspedes, para quitar esas humillaciones, para quitar esa naturaleza, Señor, caída, para quitar, Señor, ese sacerdocio viejo, y, Señor, para quitar en el nombre de Cristo Jesús aquello que nos detiene, o aquello, Dios de los cielos, que nos quería detener, y podamos decir contigo, Dios bendito, que ese pacto, esa arca, esa justicia tiene que extenderse como se extiende, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste. Y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús también, que se acerca como tú nos acercas, del norte, del sur, del este y del oeste, a tu lugar santísimo, pero para hacer propiciación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por dónde vamos? Amén. Entonces, ¿por dónde Por los vamos? querubines. ¿Por los querubines? No. Qué bueno Y- que se conectó Juan Vicente. Ya le tenemos en línea. Ya, pastor, gracias. Salió. Vea, le leemos con usted nuevamente Éxodo 25-22. Si lo tiene usted a la mano o si no, escúchenos, por favor. Sí, Dice, sí tengo. léalo, por favor, usted. Éxodo 25-22. Y de ahí se declarará a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare harán los hijos de Israel. Ahora sí, ¿para qué? ¿Qué es el propiciatorio? ¿Para qué es el propiciatorio, Juan Vicente?
Para hacer, que dice, todo lo que yo mandare para que los hijos de Israel lo hagan. Entonces, No como dice mandato, para qué, no dice para mandarles. ¿Qué dice? ¿Qué es la propiciación? un testimonio. No dice que es el testimonio. ¿Qué es la propiciación? O sea, sí dice, perdón, esa respuesta no es correcta la mía. No es una respuesta en nuestro caso. Dice eso, pero más importante, ¿para qué es la propiciación y para qué es el propiciatorio? Es un lugar de encuentro cara a cara. Exacto, Así es. Un lugar de exactamente. encuentro íntimo. Para vida eterna. Mire, la propiciación. Entonces, ¿cómo se llama este día? Este día se llama, ¿cómo se llama? Yom Kippur. ¿Ya? Entonces, ¿el Yom Kippur qué es? ¿El día de qué? Del encuentro, Del encuentro. ¿Qué tipo de encuentro? del acercamiento ¿Qué máximo, tipo de acercamiento? el más cara a cara. Face, exactamente, exactamente. Entonces, por eso, ¿sí? Antes, en el sacerdocio viejo, durante Cristo Jesús y después, ¿qué pasaba con la propiciación? ¿Para qué entraban? ¿Para qué entraban los sacerdotes? ¿Cómo concebían ellos la propiciación? ¿Qué es la propiciación? Poner sangre. ¿Qué le parece? Sangre. Entonces, ahí sí ya me entiende. Y el momento que pone sangre, ¿qué sucede con qué está diciendo? La sangre es propicia. Es sacrificio. Ahora mi pregunta, ¿la sangre es propicia? ¿Por qué la sangre es propicia? La sangre es propicia cuando tiene una producción. Ya, pero ¿por qué ¿Por qué esta palabra propicia? ¿Por qué la sangre es propicia? Porque tiene vida. Porque tiene vida. La Porque sangre, acerca, porque exacto, acerca. exacto. La sangre es propicia porque me lleva al propiciatorio. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, si la sangre hace propiciación sin llevarme al propiciatorio, resulta ser que hay propiciaciones sin propiciatorio. Y resulta ser que propiciaciones sin propiciatorio es sinónimo de ¿qué? Incompleto. No, ¿Ah? humillación también. Ya le cachó, Ujú, ya ujú. le cachó, ya le cachó. Entonces, eso es sinónimo de sacrificio y sacrificio es el sinónimo de humillación. Entonces, como Katia lo decía, resulta ser que no se ha abolido ni en los cielos ni en la tierra el día de la propiciación. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es el día de la propiciación? ¿A quién tenemos que identificar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Mía? ¿A quién tenemos que identificar? Al humilde. Nada. ¿A quién tenemos que identificar? Al que humilla y aleja. Ujú. Léalo. Léalo. 25:20. ¿A quién tenemos que identificar? A los querubines. Ah, Mía, Mía, tú me preguntabas, devuélveme la pregunta, por favor. ¿Qué representan? ¿Cómo era? Sí, ¿qué representan los querubines? Que nos quedamos ahí, en realidad. Claro. ¿Qué representan los querubines? Entonces, ¿qué tipo de querubines hay? Unos que miran para dónde miran. Para la cara de cada uno. Se miran de frente. Nada, hermoso. ¿Para dónde miran los querubines? Para el Hacia el propiciatorio. propiciatorio. ¡Ah! ¿Le cacharon? ¿Hacia dónde miran los querubines? Dilo, Hacia el Daniel. acercamiento. Al Al propiciatorio. lugar de encuentro. Los querubines, perfectamente, los querubines miran hacia el propiciatorio. ¿Y hacia dónde tienen extendidas sus alas? Por encima del propiciatorio. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué es tan importante esto? Porque con esto le va a mostrar qué tipo de querubines, qué tipo de querubines están en su propiciatorio. Y resulta ser que hay un querubín que no mira el propiciatorio. ¿A dónde mira ese querubín? ¿A dónde mira? Por encima del propiciatorio. Por encima del propiciatorio. ¿A dónde más mira? Adri. Katia, ¿a dónde mira? A cualquier parte menos al propiciatorio. No, ¿por qué no puede mirar el propiciatorio? Miran, escuche, miran al sacerdocio. ¿A dónde más miran? Miran a la sangre de Cristo. La sangre. Ajá. Exacto, miran a la sangre de Cristo, miran a la muerte de Cristo, pero no pueden mirar a quién. Al que es propicio. No pueden mirar al que es propicio. ¿Por qué? El que es propicio. ¿Cómo es el que es propicio? ¿Se da cuenta? Se acerca. Exactamente. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué tipo de propiciación tiene usted? ¿Hacia dónde le están haciendo ver eso los querubines? ¿Hacia el sacrificio? ¿Hacia dónde más? Hacia la muerte. Y bueno, fuera. Hay un querubín. ¿Cuáles querubines, Marquito? ¿Los del propiciatorio o hacia el propiciatorio? A la propiciación. Verá, chévere, porque por lo menos aquí hay dos querubines, ¿no es cierto? Pero estos querubines, ¿qué están haciendo? ¿Para quién están trabajando estos querubines? ¿Están trabajando para el lugar santo? ¿Están trabajando para el lugar santísimo? ¿O están trabajando para el propiciatorio? Para el propiciatorio. Ya, el lugar santísimo. Entonces, todo el sacerdocio, ¿para dónde gira? Gira al lugar santísimo. Entonces, viene Hebreos. Y claro, ahí es donde nosotros tenemos problemas. Porque todo Hebreos, ¿hacia dónde les lleva? Les lleva al sacerdocio viejo. Y todo el sacerdocio viejo, ¿hacia dónde les llevaba? Les llevaba hacia el lugar santísimo. Y solamente todavía más, una sola vez al año. Viene Cristo Jesús. ¿Y hacia dónde les lleva Cristo Jesús? Al propiciatorio. Al propiciatorio. Pero, obviamente, para llevar al propiciatorio, ¿qué tiene que mostrarle? La humillación. Y detrás de toda la humillación, ¿quién está detrás de toda la humillación? El querubín protector. Está un querubín, exactamente. No sé si haya más de dos. Aquí tenemos dos. Ya con estos dos me quedo que para mí es suficiente. Pero usted y yo sabemos que hay un querubín. Solamente hay un querubín. ¿Cuál es la tarea de este querubín? Pasar por encima del propiciatorio. Entonces, en Éxodo 25:20, ¿cuál es la tarea de estos dos querubines? La tarea de estos dos querubines es mostrarle a quién, al otro querubín. Y el momento que les muestra a los otros querubines, porque la tarea de ellos no es mostrar al otro querubín, sino que la tarea de estos querubines es mostrarle a quién. ¿Cuál es la tarea de estos querubines? ¿A quién quieren mostrarle? Quieren mostrarle al humillado. Al propicio. ¿Quién es el propicio? Cristo. Cristo Jesús. Y el momento que estos querubines, y Dios mismo les permite aquí, ¿por qué? Porque al mostrarles a ellos, ¿qué le está mostrando? ¿Sí? Ahí solito se está descubriendo este otro querubín. Y al mostrarse ellos, cuál son, le están mostrando. ¿Y cuál es la tarea de este querubín? De este otro querubín que le está mostrando estos. Humillar. Humillar. Alejar. Ya. Alejar. Perfecto. Alejar. ¿Cuál es la otra tarea? Impedir el encuentro. Impedir el encuentro. Impedir el encuentro. ¿Cuál es otra tarea? Todas las tareas están ahí. Fuego extraño. Fuego desviar. extraño. Desviar. Perdón. Desviar. Desviar. ¿Qué más? Poner una sangre extraña.
poner una sangre extraña. ¿Qué más? Supuestamente cubrir. Exactamente, supuestamente cubrir, porque la tarea de ellos, por eso es que el querubín, su protector, porque supuestamente cubrir, pero en realidad, ¿qué está haciendo? Lo mismo que la humillación. La Desnudando. humildad cubre, la humillación, ¿qué hace? Desnuda. Entonces, aparentemente cubriéndole, pero ¿qué le está desnudando? Pero todo le está haciendo, le muestra todo, pero lo que le está quitando es el lugar de la propiciación, el objetivo de la propiciación. Entonces, ¿cuál es el objetivo mayor? ¿Cuál es el objetivo del lugar santo? ¿Cuál es el objetivo del lugar santísimo? ¿Cuál es el objetivo del Sukkot? ¿Cuál es el objetivo del tabernáculo? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el objetivo de Cristo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llama ese objetivo? Ese objetivo que se nos hace bolas, como lo decía Mía. ¿Cómo se llama ese objetivo? Ese objetivo se llama propiciación. Pero la palabra propiciación nunca tendría sentido si no veríamos la propiciación como la figura de los cielos aquí en la tierra. Entonces la representación que le mostró a Moisés nunca se podría explicar, porque esto es lo que tenemos que explicar. ¿Cómo? Esa es la explicación. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra encima de la propiciación el sacerdocio y Cristo? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo? ¿Inexplicable o usted me puede dar la solución? Y eso es lo que dice. Me encontraré, ¿en dónde me encontraré? En el propiciatorio. Propiciatorio. Entre los dos querubines sobre el arca. ¿Y cuánto medía esto? 1,10 m por 70. Explíquese. 2 ¿Cómo codos entonces? y medio por lado y Explique. uno por ancho. Entonces explíqueme cómo entra usted y cómo entra Dios ahí. Suman en una unidad, Marquito. Suman una unidad. Exacto. Y por espíritu. Por espíritu, exacto. Ya ve que tenemos la misma casa, la misma mentalidad. Pero, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todo lo que el querubín hace, usted lo pueda mirar. Entonces, al querubín, a Satanás, que es el querubín, ¿hasta dónde le importa que entre usted? ¿Hasta dónde? Hasta lo santo. Claro, hasta lo santísimo, discúlpeme, hasta el lugar santísimo. Le vale que entre al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo, ¿qué va a hacer usted? Va a poner un montón de incienso, y encima que es incienso extraño, no va a ver, y va a pensar que está haciendo bien las cosas, pero no va. Pero mientras más esté inundado de incienso, del incienso extraño y del fuego extraño, obviamente, ¿eso en qué se va a convertir? ¿En algo visible o en algo invisible? Ya le entendí. Gracias, Mía. ¿Alguien más le cachó? Sí, Marquito. Sí. Gracias. Dani. Juan Vicente. Sí, Marquito. Sí, claro está. No, Marquito, yo no. Entonces, mire. El objetivo del querubín es que usted entre al lugar santísimo y meta cualquier cantidad de humo y cualquier cantidad de fuego. Pero mientras más humo, más fuego meta, extraño me refiero, ¿cómo va a ser el ambiente en el lugar santísimo? Nublado. ¿Cómo? Nublado. Exacto, va a ser oscuro, nublado pero el objetivo de Dios, cuando entran al lugar santísimo, cuando entró Cristo Jesús y abrió, e incluso se vio desde el lugar, se vio, ¿cuál fue el objetivo de Cristo? Dar luz. De ver la luz. Exacto, despejar toda esa atmósfera y dar luz, para llevarle ¿a dónde? Al propiciatorio. Y aquí encuentran el propiciatorio. A Cristo, al propicio. Unidad. Al propicio. Sí, exacto, se encuentra el propicio. ¿Y el propicio para quién es propicio? Para sí uno mismo. también. Exacto. Para los propicios.
Exacto. Entonces ahí se encuentra usted mismo. Amén. Entonces, espectacular, porque la casa, el domingo vamos a predicar, vamos a dar énfasis. Si tiene, por favor, lleve sus preguntas. Vamos a predicar este pasaje, porque los que estamos aquí tenemos que, como casa, prepararnos para el día martes. Pero saber, por lo menos que cantamos, nos han enseñado y seguirán toda la Biblia hablando. Pero toda la Biblia, si no vemos al propicio y a la propiciación, siempre veremos el pacto. Y el momento que veamos el pacto sin la propiciación, ¿qué ocurre? Lo que ocurre un alejamiento. ¿Qué ocurre? Unas tablas adentro. Porque incluso las cosas que, hasta ahora, mire, y hasta ahora todavía siguen buscando el arca del pacto. Y piensan que cuando ven el arca del pacto, van a tener todo el poder del mundo, hasta películas tienen. Pero bueno, con eso usted ya va a entender hasta por qué, bueno, muchas cosas de este. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿En qué estábamos? En que Pero nosotros... Marquito, pregunta. Claro. Físicamente hubo el arca del pacto, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y probablemente alguna vez la encuentren. No es que eso les va a dar la luz, ¿no? Pero Cristo es el que da la luz. Pregunta, gracias por la pregunta. Pregunta, el rato que encuentren el arca del pacto, ¿van a encontrar la propiciación? No. Entonces, el momento que encuentren el arca del pacto, ¿qué va a suceder? Van a encontrar al querubín protector. Porque el que encuentra al propicio, entonces es el que... Se va a desatar una caja de Pandora. Ya le cachó. Porque Cristo Jesús no vino a ser caja de pacto. Cristo Jesús vino a ¿qué? A ser propicio. Porque Cristo Jesús es nuestra propiciación. Y el Amén. momento que viene Cristo Jesús, ¿qué sucede con el pacto? ¿Qué sucede con la cajita? ¿Ah? No importa qué pase con la cajita, pero nosotros hacemos unidad con él. Por eso, exactamente, el momento que viene la propiciación, viene a nuestra cajita, ¿qué sucede? ¡Ay, cobra sentido, pues! Se da la luz. ¡Ay, cobra sentido la cajita, pues! Claro, es como el corazón, ¿no? Claro, pues, claro. ¿Por qué? ¿En dónde está el pacto? En el corazón. Ya. Los pies también en el corazón. Uy, a tiempo. El día domingo completamos, traiga sus preguntas, pero el día domingo creo que hemos cambiado el rumbo de nuestra vida. O mejor dicho, Dios nos ha confirmado el rumbo de nuestra vida. Y obviamente por eso no podemos llegar, imagínense, llegar vacíos, porque no estamos hablando de un vacío, de un hueco roto, sino estamos hablando de un vacío de identidad. Y un vacío de identidad va a generar humillación. Y usted quiere solventar con recursos materiales la humillación. Mejor, vuelva a la propiciación. Y la propiciación, ¿qué va a hacer el propicio? Va a hacernos producir y va a hacer producir nuestra tierra. Amén. Amén. Marquito, el martes es en la casa del Dabar. Sí, por supuesto. Dios mediante. En la tarde, sí, ¿no? Sí, en la tarde. Pero 5. pero el domingo, Dios mediante, unimos todo, ensamblamos todo nuestro objetivo para este año, que yo creo que es la palabra más hermosa, caminar, llevar e ir hacia una propiciación. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy Propicios, bien. Marquito, propicios. Acercándonos. Se da cuenta, quitando tantos querubines. Las humillaciones, Marquito. Tantos querubines que nos han llevado a esas humillaciones.
Porque Ujú. estos querubines que trabajan para ese querubín son unos querubincitos nomás. ¿Y sabe qué y la palabra querubín sabe qué significa? Bueno, Mm. bueno. Próximos vi un significado yo, Marquito. eh, eh, puede ser, sí. Pero bueno, el día domingo continuamos y por favor, pues ya estamos enrumbando nuestro camino. El día de mañana, por favor, los contactos, si es que con Carlitos para coordinar o cualquier cosa nos comuniquen. No tengo mucha información, pero Dios sabe para podernos en el concierto reunir todos. Amén. Ujú. Bueno, Amén. Padre, es Shabbat y bendito seas por el Shabbat, que siempre será la promesa. Y la promesa, Señor, siempre es que tú seas propicio para nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestro acercamiento. Y por eso, Señor, no eres propicio para nuestro pecado, sino eres propicio siempre para acercarnos a ti. Por eso nos acercamos, no con pecados, sino por el contrario, pidiéndote perdón, pero levantándonos siempre hacia tu propiciatorio, hacia tu propiciación. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, un abrazo, bendición. Amén. Gracias, Amén. Marquito. Bendiciones. Bendiciones a todos. Amén.